Ya se están subiendo algunos sermones de Éxodo y hay que entender, hermano, que subir a YouTube un sermón, bueno, casi lleva una noche, ¿verdad? No, una hora. Ay, ¿cómo hace? Porque a mí me... pues de otra forma, a ver, mi conexión quizás es muy lenta en mi casa, tarda casi una noche en subir 30 minutos, ¿verdad? Así es que, bueno, entonces, hermano, en 24 horas puedes subir 24 sermones. Sí. Actualícenos ya, no, mentira. Ya, pero ya estamos con Éxodo en YouTube, algunos de los sermones en el canal de Calvary Chapel SB. Vamos a abrir nuestras Biblias al verso 14 y 15. Hoy en la mañana, ¿verdad? Algunos hermanos vinieron y como pongo yo 20:15, le pone, hey, le falta el 20:14. Momento, ese lo prediqué el jueves y hoy repito, pero vamos a agregar enseñanzas del 20:15. Es decir, el quinto mandamiento, el primer mandamiento hacia nuestro semejante era honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento era no asesinarás. El séptimo mandamiento es no seas infiel en tu matrimonio o no cometas adulterio, pero no seas infiel en tu matrimonio. El octavo entonces sería no robarás. No robarás. El noveno es no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio o mentiras. Y el décimo mandamiento es sobre la codicia. No codiciarás, y ahí vamos a ver un montón de cosas. Nos ponemos en pie, hermano, para leer y orar. 20, 14 y 15. Dice la palabra del Señor. No cometerás adulterio. 15. No hurtarás. Señor, le damos las gracias por esta palabra que hoy recibimos. Oramos, Señor, para que la enseñanza sea completa para nuestras vidas. Pedimos por esta iglesia, por sus familias, por aquellos que somos edificados, Señor, a través de su palabra. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como les explicaba, en el lenguaje actual, o en un lenguaje entendible, cuando hablamos de el adulterio, estamos hablando de la fidelidad o de la infidelidad. Y para ello, yo les comentaba el jueves, no sé quiénes estuvieron el jueves acá, si me levantan la mano. ¿Estuvieron el jueves? Ok, más o menos. Hermano, mira esta estadística de infidelity.com. 57% de los hombres confiesan haber sido infieles una o más veces en su matrimonio. Pero el 54% de las mujeres en los Estados Unidos también lo confesaron. El 54 al 57 no hay gran diferencia. Más de la mitad de las mujeres han dicho que han sido infieles en su matrimonio. Más de la mitad de los hombres han dicho que han sido infieles en su matrimonio. Es más, escuche esto, el 76% de hombres y mujeres declararían que podrían ser infieles de los que no. De la mitad que dijeron que no han sido infieles, dicen que ellos podrían ser infieles si nunca se descubriera su infidelidad. Significa que más de el 75% de las personas en el concepto neotestamentario realmente son o han sido infieles, porque en la mente y en el pensamiento están diciendo, no, yo fuera, pero lo que no me gustaría es que me descubriera. En ese sentido, hermanos, la infidelidad está a las puertas, siempre. El 53% de los matrimonios hoy día terminan en divorcio. Si bien la estadística tiene variables, es porque ahora la mayor parte de aquellos que están juntos no se han casado legalmente.
Entonces, cuando no te has casado legalmente, no te puedes divorciar. Pero eso no significa que personas se unen y personas se separan. ¿Entendemos eso, hermano? Como un dato importante. Ahora, ¿en El Salvador las cosas serán distintas? No, El Salvador, hermano, es idéntico. Es más, la iglesia cristiana está llena de divorcios. La iglesia cristiana está llena de personas que volvieron a casarse. Y una de las razones tiene que ver también con el legalismo católico. Hace 20 años, 22 años, su servidor conoció un ministerio que era cristianos vueltos a casar. Entonces yo decía, ¿cómo se llama el ministerio? Porque me llamó la atención. Yo estaba en grupo de jóvenes, ¿verdad? Y estaba en la perspectiva hace 22 años, bueno, yo ya me voy a tener que casar, porque tenía hace 22 años, tenía como 15, ¿verdad? Entonces ya era yo un adolescente que pensaba en casarse. Entonces vi ese ministerio y me llamó la atención, porque había un párroco, Monseñor Fernando Rodríguez, ¿verdad?, que era el que dirigía ese ministerio, y él era bien amigo mío. Le digo, perdón, cura, ¿cómo que se llama su ministerio? Cristianos vueltos a casar. ¿Y por qué tiene un ministerio de cristianos vueltos a casar? Le dije yo, ¿cuál es el problema que un cristiano se vuelva a casar? Y me dice que un cristiano católico que se vuelve a casar no está en la gracia de Dios, nunca en su vida. Y entonces, bueno, eso es el problema, que un cristiano vuelto a casar está en pecado mortal. Y entonces es un ministerio de tortura el que usted tiene, le decía, porque nosotros los jóvenes éramos inquisitivos. Usted lo que tiene es un ministerio de tortura, señor cura. Decía, ¿por qué? Pues si están en pecado mortal, nunca van a alcanzar al cielo. Decía, lo que pasa es que Dios es amor, Dios es misericordia, y entonces hay un proceso de perdón, de arrepentimiento, de enmienda. Usted sabe todos esos procesos, ¿verdad? Y entonces, bueno, me quedé con aquello, ya no seguí martirizando al pobre cura, ¿verdad? De qué pasaba con los cristianos vueltos a casar. Y entonces resulta que el ministerio no funcionó mucho, por mucho tiempo, 2 años creo lo más que le funcionó, porque efectivamente dentro de la iglesia los que se habían divorciado por muchas razones y se habían vuelto a casar seguían siendo martirizados con esa enseñanza del pecado mortal y el pecado venial y de la no gracia. Y al no tener la gracia nunca, porque yo pregunté cuándo alcanzará la gracia, solo Dios sabe, y ese solo Dios sabe era una respuesta de aquel pastor un poco, yo no me quiero meter en eso, que casi todo ese ministerio, por no decir todo ese ministerio, se fue para la iglesia cristiana, que tenía un auge grande hace 20 años. Y las iglesias como Josué, como esta, como Kemuel, Centro Cristiano, asambleas, templo, etcétera, tabernáculos, se llenaron de cantidad de personas que tenían segundas nupcias. Y una de las razones era, bueno, es que aquí no me condenan. Si usted le pregunta a la persona, es que aquí no me condenan, y Dios me perdona si yo me arrepiento. Entonces estaba llena la iglesia de eso. Pero esas eran personas que ya venían con una historia o un antecedente. Pero de repente aquella enseñanza llegó y bueno, entonces el cristiano puede divorciarse, volverse a casar, y puede volver a divorciarse y volverse a casar. Y entonces se convirtió en una moda que llegó a la iglesia cristiana. Entonces la estadística de fuera de la iglesia existe en igual manera dentro de la iglesia. Hermano, Dios pone no cometerás adulterio o no seas infiel en el matrimonio como uno de los mandamientos principales. Podemos entender que los mandamientos del capítulo 20 o las leyes del capítulo 20 son las principales, hermano. ¿Sí? Es la base
la base de la ley son estos. Ahora, ¿por qué entonces Dios pone este mandato como uno de los principales? ¿Por qué no puso otro? Sencillo, hermano, porque la base fundamental de la iglesia, la sociedad, es la familia. Amén. Y todo pecado, toda infidelidad, todo divorcio, todo conflicto de padre-madre afecta a la familia, afecta el crecimiento o a los hijos. Los hijos son los más afectados. Y Dios estaba protegiendo a esta sociedad recién formada de una costumbre que tenían los pueblos de la tierra. Porque los pueblos de la tierra, todas las naciones alrededor de Israel, los cananeos, los egipcios, los pueblos babilónicos o de la Mesopotamia, ellos, hermanos, tenían diferentes costumbres sexuales, incestuosas, bestiales, adúlteras, prostitutivas, homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el homosexualismo, junto con todos esos otros pecados sexuales, eran la norma, eran lo común. Dios entonces quería poner esta base sobre la fidelidad. Ahora, ¿cuál es la pena a una ley? Porque toda ley tiene que tener un castigo. Toda ley tiene que tener... aquí en El Salvador es el único lugar donde hacen leyes y no desarrollaron un manual para qué pasa si alguien incumple X ley. No sé cómo se llama eso, el protocolo de penas. Aquí hay un montón de leyes, pero nunca desarrollaron el qué hacer entonces cuando alguien incumple X ley. Solo en El Salvador, no. Dios en el Levítico 20:10, ahí, hermano, adelante. Levítico 20:10, vienen las penas, los castigos para todos los actos de inmoralidad. Dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? Muertos. Entonces, ¿cuál era la pena para el adulterio, hermano? Castigo, la muerte. Y el que maldice a su padre y a su madre, verso 9, de cierto morirá también. Entonces, maldecir a padre y madre, adulterio, muerte. Cualquiera que yaciera con la mujer de su padre, con la madrastra, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. O sea que habían también relaciones incestuosas que estaban ahí. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, verso 12, etcétera, etcétera, hermano. Entonces la pena es la pena capital para esta falta. Ahora vayamos a Mateo 5:27. ¿Qué es lo que dijo Jesús al respecto del adulterio? Porque es interesante saber esto. Y voy a dar una enseñanza sobre los jóvenes que no están casados, pero también pueden ser adúlteros. ¿Cómo es eso, pastor? Si el adulterio solo es para los casados. Bueno, el lenguaje o el idioma es tan amplio, Mateo 5:27, que hay que entender, hermanos, las palabras desde su contexto del significado. Mateo 5:27. ¿Lo tienen? A ver, leamos, ¿qué dice? Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué? Dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. O mujeres que miran a un hombre para codiciarlo, porque hoy las mujeres también codician a los hombres. O sea, eso ya adulteró con ella en su corazón. Porque una mujer, una jovencita que no está casada, le debe fidelidad a su familia y a Dios, ¿sí? ¿Me están entendiendo eso? Un jovencito que no está casado le debe fidelidad ¿a quién? A su familia y a Dios. Entonces, si es un codicioso de mujeres y de hombres, está cometiendo ¿qué? Adulterio.
Y aquí viene una palabra importante que es más del Nuevo Testamento, que se llama fornicación. Entonces algunos dicen, no, es que mire, fornicación es cuando no están casados. Hermano, la palabra fornicación es la palabra griega porneia, y significa inmoralidad. Cualquier acto de inmoralidad, cualquier falta a la moral, cualquier falta de origen sexual, deje la palabra moral, sino que cualquier falta o exceso sexual es porneia. Todo aquello que vaya a afectar mi mente, mi cuerpo, mis pensamientos de índole sexual es una porneia, es una actividad o también inmoral, tomada como un acto de falta a la moral que Dios había planteado como adulterio en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el principal adulterio de un hombre? Que nunca toca a otra mujer, ¿verdad? Nunca él se mete con otra mujer, pero ve pornografía. La pornografía es una forma de adulterio, pero la pornografía también es una forma de fornicación. ¿Por qué? Porque la pornografía es un deseo, es una codicia, es trasladar aquella cuestión de la mente, ¿verdad?, a verla. Y eso, hermanos, es tan común hoy día. Pero también aquí vienen otros pecados sexuales como el deseo, la codicia, la masturbación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que en los pecados de adulterio y fornicación están ligados uno del otro. Porque no puede decir un soltero, no, yo nunca me casé, así que yo, como el mandamiento dice, no cometerás adulterio, yo nunca cometí adulterio. ¿Por qué? Como nunca me casé. Entonces hoy estamos viendo, hermano, que adulterio y fornicación son la misma cosa. Es la misma falta hacia la moral y son pecados de origen sexual. Entonces no importa si estás soltero, si estás casado, si estás divorciado, si estás viudo, todo exceso en la parte sexual que vaya contra la moral es un pecado y está penado. Ahora, ¿qué es lo que dijo Jesús al respecto? Bueno, Jesús está hablando de la condenación. ¿Por qué trae muerte el adulterio? ¿Por qué el pecado sexual trae muerte? No es que traiga muerte de que van a matar a alguien porque lo descubrieron en esto, como hacían en la antigüedad, sino que, hermano, eso trae una muerte de origen ¿qué? Espiritual. La persona que es adicta al sexo, adicta a la pornografía, adicta a todas estas cosas, no tiene una vida espiritual nunca. No puede tener un momento de comunión nunca, porque siempre está pensando en ¿qué? En eso. Eso llega a invadir el cerebro de una manera tal que se vuelve una adicción como el crack o la cocaína. No digo la marihuana, porque esa es un poco suavecita, es de las más fuertes, o la heroína, aquella que se inyecta. Es decir, cada cuánto necesita su dosis de porneia un adicto, como un adicto a droga necesita la droga. Hermano, cada cuánto, un día sí, un día no, los adictos a heroína necesitan la heroína. ¿Cuántos días necesitan la droga los del crack y heroína? Todos los días. Entonces, si bien en algún momento no pudieron ver o actuar en la parte del pecado sexual, el pecado siempre está ¿dónde? En la mente. Y ese es el problema. Y cuando la mente está ocupada en esto, hay muerte espiritual. A eso se refiere. Ahora, veamos el pecado de Betsabé y David rápidamente. Y no voy a irme al texto, sino que voy a plantearlo porque ustedes conocen la historia. Hermano, levánteme la mano. ¿Todos conocen la historia de David y Betsabé? Ok. En el tiempo que los hombres van a la guerra, todos fueron a la guerra. Joab, el gran general, fue a la guerra. Pero David, ¿qué? David no fue a la guerra, se quedó en el palacio descansando. Y una tarde, cuando ya estaba cayendo el sol, enfrente de la casa real
una mujer se estaba bañando a la vista del patio del rey. O sea, eso fue, hermanos, la primera película pornográfica o webcam que existió en la historia. Porque Betsabé casualmente se estaba bañando, ¿verdad? Como se bañan las personas, menos las de WhatsApp, esas se bañaban con ropa antes. Pero se está bañando ahí y a la vista del rey. Entonces el rey la ve y pregunta: ¿quién es ella? Esa es Betsabé y está casada, le dicen al rey, con Urías el Eteo. Y Urías Eteo era uno de los 40 valientes de David. ¿Quién sabe que David tenía 40 hombres que lo cuidaban y lo protegían con su vida? Los 40 valientes de David. Pues Urías Eteo era el número 39. No importa si había sido el número 1 o el 39. Había 40 hombres que eran los capitanes de la guardia especial del rey David. Y Urías era uno de sus capitanes. David ve a aquella mujer y inmediatamente entra en su mente ¿qué? El deseo de tenerla. Y la llama, se la llevan, tiene relaciones con ella y ella queda embarazada. ¿Y qué hace David cuando ella está embarazada? Manda a llamar a Urías y le dice: Urías, hermano, lo siento mucho, he pecado contra ti. Vi a tu esposa que se estaba bañando, la mandé a traer, he tenido relaciones con ella y ella está embarazada de mi persona. ¿Qué puedo hacer para compensarte? Perdóname por lo que te hice, pero he cometido un grave error. Sé que el sacerdote y la ley dice que ella y yo tenemos que ¿qué? ¿Qué decía la ley, hermano? El adúltero y la adúltera morirán indefectiblemente. Y David no estaba bajo esa ley. Y Betsabé no estaba bajo esa ley. Ambos estaban bajo esa ley. ¿Murieron? No murieron. Ah, porque él era el rey. No, hermano, la ley debe de aplicarse para todos por igual. Pero David no hace eso de llamar a Urías. ¿Usted sabe lo que hizo David? Quiso cubrir su falta. Quiso que nadie se diera ¿qué? Cuenta. Ya manda a llamar a Urías y le dice: Urías, mira, ¿por qué no vas a tu casa y ve y duerme en tu casa esta noche? ¿Para qué? Para que él tuviera relaciones con la esposa y luego el niño que era del rey le iba a caer ¿a quién? A Urías. Hermano, eso es correcto. Ahora, eso es un pecado cubriéndose ¿con qué? Con otro pecado. No solo eso, como Urías no hace caso, el rey manda a matar a Urías Eteo. Veamos entonces, primero, hermano, ¿alguien es inmune a la tentación? David tenía un corazón de misericordia muy cercano a Dios. David conocía muy bien a Jehová. ¿Era inmune a la tentación? No. ¿Por qué fue tentado? Porque incumplió una segunda cosa importante. Él no permaneció en la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios cuando los hombres iban a la guerra? Que los hombres estuvieran en la guerra. Hermano, el ocio es la peor madrina del pecado. El ocio es un compadre, mejor dicho, del pecado. Está ahí cerca siempre. El ocio, estar de balde, como dicen las mamás. No sé qué significa estar de balde, porque balde para mí es un balde, pero las mamás dicen estar de balde. Eso significa de haragán, sin hacer nada. Tercero, hermano, no deje que el pecado habite en su mente, porque David planeó todo. Obviamente que hubo una concupiscencia, él planeó todo. Cuarto, no hay que tratar de encubrir el pecado. Es mejor arrepentirse, buscar el perdón de Dios e enmendar en lo que sea, ¿qué, hermano? Posible. Y por último, hay que entender algo: si venimos ante el Señor aún con el pecado como el que David tuvo, arrepentido, ¿Dios qué, hermano? Dios perdona. David escribió un salmo de arrepentimiento, el Salmo 51, que se los dejo de tarea para la casa. David entonces viene y después de que es descubierto, él dice: sí, he cometido un grave error, escribe ese salmo y él entonces es perdonado por Dios.
y es restaurado. David es restaurado. De hecho, ¿cuál es la esposa que le da un segundo hijo? Porque este hijo de este momento de pecado murió, pero el segundo hijo de Betsabé se llama Salomón. ¿Alguien sabe quién era Salomón, hermano? El rey, el heredero. Entonces Betsabé se convirtió en la esposa de David, pero mire cómo la adquirió, cómo fue la historia. Es que Mical, la primera esposa, era la hija de Saúl. ¿Alguien se acuerda? Que se la ganó por pegarle la pedrada a Goliat. Pero Mical se burlaba del rey David. Mical decía: eres como un cualquiera bailando. ¿Qué van a decir las mujeres que vos bailás y enseñás los tobillos? Porque David venía bailando con el arca. ¿Se acuerda de Mical? Mical se burlaba del rey. Mi hermano, ¿puede un matrimonio existir cuando un cónyuge se burla del otro? No. Más que el adulterio entre cónyuges, más que el adulterio o el pecado sexual en el matrimonio, hermano, el peor virus, la peor enfermedad del matrimonio es la burla entre cónyuges. O que el cónyuge, el esposo, le diga a la mujer: ese es tu pelo siempre tan feo. Hermano, a una mujer jamás se le hace un comentario sobre el pelo. Jamás. Porque ese es pecado mortal sin oportunidad de arrepentirse y es casi la muerte. Si usted, esposo, le dice alguna vez a su esposa un comentario fatídico sobre su pelo, con que se enojan las bichas así, hoy le dije a Lupita de tu pelo, y yo vi que ella, y lo hice adrede, porque yo sabía que iba a poner este ejemplo, y ella es como mi hija mayor. Le dije: ese es tu pelo. Y ella sacó las garras. Ahora imagínate el cónyuge diciéndole a la esposa: si yo ni a mis hijas les puedo decir comentarios sobre su pelo porque ponen así de las garras. Mujeres, si usted va a hablar de su esposo y le va a decir, si le dice gordo de cariño, está bien. Pero si usted en forma despectiva, ultrajante, dañina e hiriente, con alevosía, premeditación y ventaja, le dice: panzón, qué feo estamos, cuando te conocí no tenías esa panza de bolo. Hermano, si usted, mujer, le dice gordo, feo, panzón, pero en una forma, no gordito, eso es de cariño. Pero si usted ya lo dice, hermano, en una forma con alevosía, premeditación y ventaja, le dice a su cónyuge gordo o panzón, créame, hermana, que usted ha cometido un grave pecado mortal sin perdón ninguno, ni en la Biblia hay salida a ese pecado. Es decir, peor que el adulterio es la burla. Usted sabe que el adulterio, hermano, entre las personas, entre los matrimonios, es perdonado muchas veces. No pocas veces, hermano. ¿Cuánto dije? Muchas veces. Lo que no se perdona en el matrimonio es el trato de burla de uno al otro. Hermano, ¿puede entender usted eso? Hay que tratar de entenderlo. Hay que tratar de entenderlo. ¿Y eso, pastor, de dónde lo sacó? Yo no sé, de ahí me salió. Porque a veces dice: pastor, ¿y cuál es la referencia? Mire, son un estudio científico. Pero hermano, eso es un mensaje que sí quiero que le quede claro. No robarás. No robarás. El jueves vamos a seguir con el no robarás. Pero hoy vamos a dar la introducción. Vamos al 20:15. Ese es, hermano, no robarás. ¿Cómo dice la Biblia que tenemos ahí? Va, hermano, igual que hurtar es cuando no se dan cuenta. Robo es cuando alguien se lo quita. Hurtar es: no me vayan a hurtar estos pañuelitos que aquí los tengo siempre, por si algún día me sudan los ojos, cosa que casi nunca pasa. O a usted cuando viene a dar su testimonio. Hurtar es robar sin que se den cuenta. Y robar es cuando, hermano, pongámonos en el mismo caso de adulterio y fornicación, la misma cosa. Amén. Hurtar y robar.
no robarás. ¿Qué es robar, hermano? Es la usurpación de bienes ajenos contra la voluntad razonable de su dueño. Fíjese, ¿por qué le estoy dando este término? Yo dije, ¿y qué voy a hablar de no robarás, hermano? Si sencillamente usted tiene que entender que no hay que robar. Pero no, hermano, parece sencillo el mandato, pero es más profundo de lo que parece. No robarás es complicado, hermano, complicadísimo, porque le voy a decir algo. Todos los que estamos acá presentes hoy día, menos la niña que va por allá, Sarita, perdón, menos Rebeca, sí, ya, menos Sarita, todos somos unos ladrones aquí. Pues, ¿cómo se le llama al que roba? Perdón, hermano, ¿cómo se llama el que roba? Uy, qué feo eso que le digan ladrón. ¿No sintió usted feo, hermano? Mañoso. ¿Va que se siente feo que te digan qué? Mañoso, ladrón. Uy, hermano, pero todo lo hacemos. El Señor lo dijo en cuanto a los diezmos. Todos ustedes, la nación de Israel, ¿qué dijo el Señor? ¿Me habéis, qué les dijo? Robado. ¿Qué le está diciendo el Señor a toda la nación de Israel en la época de Malaquías? Ladrones. Hermano, las cosas me han cambiado mucho y no voy a hablar de diezmos y ofrenda. Tranquilo. Hermano, tiene que entender, número uno, no hay cosas grandes o pequeñas. Robar es robar. Hermano, no hay cosas con mucho valor o poco valor. Ay, no es lo mismo robarse un anillo de diamantes, un huevo Fabergé, yo ni sé qué es eso, pero suena caro. Un huevo Fabergé puede costar $1 millón, $2 millones, $10 millones. Un huevo diseñado por Fabergé. ¿No sabían de eso, hermano? Dados a la corona rusa. Bueno, esto o un huevo Fabergé, ¿cuánto puede valer esto, hermano? 1 o 2 horas, ¿verdad? Y un huevo Fabergé de $10 millones, la misma cosa. Robar esto o aquello. No, pastor, no es lo mismo. ¿Cómo va a creer? Ahí hay un pobre que robó una gallina y está preso, y ahí hay un presidente que robó $20 millones y no le hacen nada. Hermano, robar es robar. Hay que entender básicamente que no hay pequeño o grande artículo, no hay artículo con poco o mucho valor. Dios no dice y no se complica en este mandamiento, dice no robarás. No dice, no robarás, excepción de que si es una gallina y tienes hambre, excepción de que, porque si empieza a hacer excepciones a la regla, hermano, dejamos la puerta abierta para todo lo que queramos y se hace changoneta. No robarás es no robarás. Hermano, ¿dónde se origina el pecado de robo y hurto? En la codicia y en el egoísmo. La mayor parte de las personas que roban, lo que hay en su corazón es codicia y egoísmo. Dos gérmenes que dañan a la humanidad, que dañan al ser humano. Codicia y egoísmo. Entonces, ¿qué implica, hermano, no robarás? Bueno, le voy a decir todo lo que implica lentamente para que vayamos tomando nota mental, si es posible, si no le escribe. ¿Qué manda entonces el Señor con estas dos palabras tan sencillas como no robarás? No dañar el bien ajeno. Dañar el bien ajeno va contra este mandato. Por ejemplo, rayar el carro del vecino. Peor si rayas el carro del pastor. Los que han rayado mi carro han incumplido este mandato más de 1000 veces en una sola rayada que le dieron. Dice, pastor, ¿y cuándo va a traer un carro más chivo? Nunca, ¿verdad? Nunca, hermano, no voy a traer un carro más chivo. Ese es el carro más chivo que voy a tener aquí siempre. No necesito otro, ese está bonito. Porque hay algunos que quieren que uno, ¿saber qué quiere? Que darle comer al grupo Q o al mecánico que me está quitando tanto rayón. Respetar el bien ajeno, en otras palabras.
¿Cuántas veces nosotros no hemos respetado el bien ajeno? ¿Cuántas veces tu vecino se ha orinado en tu pared? Pastor, imagínese, hermano, que orinarse en la pared del vecino va contra no robarás. ¿Por qué? Te está dañando un bien ajeno, te está quitando, te está maltratando a lo que es tuyo, ¿sí o no, hermano? Ve la profundidad del mandamiento, no robarás. No lo había entendido. No digamos si llevan al chucho a que se haga pupú enfrente, porque hay gente que es especial para eso. Si una señora Mercedes vive cerca de su cuadra, nunca vaya a hacer que su chucho se haga pupú porque esa señora es especialista en aniquilar perros, ¿verdad? Ahí en esa cuadra no hay ningún perro que salga a la calle a hacer sus necesidades. Y hay gente que, ¿para qué sacas el perro? Para que vaya al parque. Hermano, sacar el perro para que haga en el parque también es no robar. ¿Por qué, hermano? Vamos a suponer que usted va con su pantalón nuevo y se acuesta en la hierba y se acuesta en el popó de un perro, su pantalón nuevo, y usted logra llegar a su casa. ¿Sabe qué haría yo con mi pantalón? Me lo quito y lo boto. ¿Me robó? Hermano, ¿me robó? Sí. Cosas tan sencillas como ese respeto van contra el no robarás. Pagar las deudas. Pagar las deudas. Yo quería robarle a Nayib Bukele y le dije a la Conchi, ¿cómo es eso que nos están cobrando todavía una deuda de hace 5 años si ya la habíamos pagado, hermano? Y volvió a salir, ¿verdad? Volvió a salir una deuda que ya habíamos pagado. Ok, yo se la voy a pagar a él, pero ¿quién me está robando a mí? Él. Ahora, solo por eso entonces yo le voy a robar a él. No, yo voy a pagar mi obligación. ¿Quién va a incumplir entonces? Él, porque era una deuda ya pagada y hoy me acaban de ponerla de nuevo en el recibo y fuimos a decir, es que ahí está, pero ya la pagamos, pero ya aparece en el sistema. Y ni modo, ¿qué vamos a hacer? Pagar tus deudas, hermanos, es lo correcto. No pagar las deudas es robar. No quiero preguntar cuántos tienen aquí deudas de hace mucho tiempo que ustedes dijeron, si lo que le debía a la señora las pupusas eran $10. No creo que se muera por $10. Hay que pagar las deudas. No retener lo de otros. Mira, te presté la hielera, vos la tenés. Ay, sí, voy a la tengo, sí, vos ya compraste otra. Hermano, retener lo que no te pertenece también es robar. ¿Cuántas veces prestamos cosas que nunca devolvemos? Hermano, mire trabajar según lo acordado. ¿Cuántas personas el trabajo son 8 horas y evitan el trabajo? Yo hacía eso, hermano, cuando la Sofi estaba chiquita. Le decía al jefe, voy a ir a ver unos terrenos. Allá teníamos unas propiedades en Apopa y en Aguilares. Y entonces me iba a la casa, le daba la pacha a la Sofi, ¿verdad? Me la ponía aquí, jugaba con ella, ay, qué padre más amoroso, ¿verdad? Le hacía estimulación temprana, jugaba con él. No, hermano, no compensa una buena acción una mala acción, amén. Porque algunos dicen, pero mire, pastor, ese tiempo usted no lo ocupaba para cosas malas. Hermano, no trabajar según lo acordado es robar. Patrones, ¿cuántos de los patrones aquí que tenemos le trabajamos extra y no nos pagan? En este país todos los empresarios son ladrones. Lo puedo decir, hermano, a ciencia cierta. Oiga eso, todos los empresarios, incluyendo el gran patrón gobierno, son ladrones. ¿Por qué? No pagan lo que es correcto a su trabajador. Segundo, no pagan horas extras. ¿O pagan horas extras, hermano? ¿Qué es lo que le dicen al empleado? Da gracias a Dios que tenés trabajo. Eso es robar también. Hermano, acaparar ¿es robar? Sí. Las personas que usan la necesidad de otros acaparando también roban. Los usureros, los que prestan a alto interés, también roban
Hermanos, los estafadores, los que engañan, los que dan pesa falsa, los que te dan una libra de 14 onzas, los que mienten en la báscula, están robando. También la mitad del mercado central se fue ya en la colada. Y muchos hermanos cristianos con la Biblia bajo el brazo, con el Salmo 91 y el Salmo 23 ahí puesto en su negocio, están robando, cuando sabiendo están mintiendo, le están echando agua a la leche o manteca y harina a la crema. También están robando. Hermano, vender carros con averías. Ay, a todos mis hermanos que tienen venta de carros ya les cayó también. El carro está bien, pastor, el carro está muy bueno. Tengo un amigo, hermano, que compró un carro y lo dañó. La esposa lo subió a una acera, se pasó llevando un palo y golpeó una pared en Jucuapa. El golpe no fue tan catastrófico, pero al golpearse el carro se aflojó todo el carro con un golpe en una esquina. Ese carro ya estaba flojo. Ese golpe descubrió que todo el daño de ese carro. Vender entonces cosas averiadas, cosas falsificadas. La piratería es robo, hermano. Sí. Comprar cosas de piratería también es robo. Amén. Qué difícil entonces cumplir este mandamiento. Si fuera por cumplir estos mandamientos de que alcanzáramos la salvación, que alcanzáramos la gracia, hermano, todos fuéramos desgraciados aquí y en pecado mortal, como decía aquel mi amigo cura. Hermano, vender medicina falsa ya les cayó también a muchos allí. Hermano, ¿sabe que acaban de condenar a un médico en los Estados Unidos que le decía a los pacientes que tenían cáncer y no tenían cáncer, y era para meterles quimioterapia y cobrar el seguro de quimioterapia, que es altísimo? Lo hizo con más de 25 personas a las cuales les dijo: tú tienes cáncer. Cuando ellos no tenían cáncer, les metía la quimioterapia, que ya les expliqué lo que hace la quimioterapia. Les expliqué que tengo una amiga doctora y una enfermera que cuando preparan la quimioterapia a ellas les da diarrea y vómitos. No se la inyectan, no, solo ven el frasco rojo. Cuando lo abren, aquel olor tóxico les provoca diarrea y vómito. A la doctora que la prepara, ¿te imaginas al que se la pone? Y este médico se comprobó más de 25 casos que les metió quimioterapia a personas que no tenían cáncer para cobrar seguro de eso. Es un gran ladrón, un gran asesino. También eso, hermano, es pecado, y es no robarás. El soborno, etcétera, 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 etcétera. Creo que hoy, cuando leamos no matarás o no robarás, vamos a tener un concepto mucho más amplio de este pequeño mandato, porque no es así de fácil o sencillo como se ve, es mucho más profundo de lo que parece. Por eso siempre hay que poner atención a la palabra del Señor. ¿Qué hacer, hermano, en caso de cualquiera de estos pecados? Número 1, un verdadero arrepentimiento. Número 2, restituir siempre que sea posible. Número 3, no repetir aquella falta. No anidar ese pecado. Como decía Martín Lutero: yo no puedo evitar que los pajarracos vuelen sobre mi cabeza. Sí debo de evitar que los pajarracos, entendiendo como el pecado al pajarraco, hagan nido en mi cabeza. Dios añada bendición a su palabra. Gracias le damos en esta hora por la provisión que nos da, Señor.